en sus Biblias, carta a Timoteo, capítulo 2, versículos de 14 al 19. Y hoy vamos a hablar acerca de evitando la gangrena espiritual. 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, hoy vamos a hablar de la gangrena espiritual. Y se ve aquí en el versículo 17, habla de eso, en nuestro pasaje de hoy. Pero es de gran importancia que un hijo de Dios actúe con discernimiento al tratar con los demás, ya sean hermanos en la fe o no creyentes e incrédulos. Nuestra manera de comportarse no debe de cambiar. Como tú hablas con un inconverso, así hay que hablar con un creyente, con el amor de Cristo. El Señor nos dio instrucciones. En Mateo 10:16, Él dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En algunas versiones dice astutos como serpientes, depende de cuál versión trae. Pero habla aquí de la prudencia. Nosotros como discípulos de Cristo nunca debemos bajar la guardia ni permitir que el enemigo nos utilice para sembrar discordia, división. Es muy importante eso. Una manera de sembrar discordia y disensión es cuando estamos nosotros enseñando herejía. ¿Qué es herejía? Herejía no es brujería, es diferente. Herejía, aunque tiene el mismo resultado, pero herejía son falsas doctrinas, doctrinas no sanas, doctrinas no bíblicas, antibíblicas. Y si una doctrina es antibíblica, es anticristo. No hay otra. Cristo nunca enseñaría algo que va en contra de la palabra. Él viene a cumplir con la palabra. Entonces, muy importante, no debemos ignorar las artimañas del enemigo. Y ahí dice, en 2 Corintios 2:11, dice Pablo: no ignoramos sus maquinaciones, hablando del diablo. Él trae muchas artimañas, muchas maquinaciones. Si usted cree que el diablo es tonto, dispénsame, usted es el tonto. El diablo no es tonto, el diablo es muy astuto, el diablo es muy inteligente. Su problema no es su falta de inteligencia, su problema es su rebelión. Pero nunca baja la guardia pensando que el diablo, él no puede conmigo, él sí puede contigo. Por eso usted tiene que siempre estar confiando en el Señor y no pensar que usted puede contra él. Usted no puede contra el diablo en sus propias fuerzas. La Biblia dice, ni el arcángel Miguel trató de pelear contra el diablo por su propia. Él dijo: el Señor te reprenda. Él confió en el Señor también. Ni Miguel el arcángel pudo con el diablo. ¿Usted cree que usted puede? No. Por eso es tan importante que, como dice la Escritura, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es Cristo que
puede con el diablo. Tú y yo no podemos. Entonces, la gangrena es una enfermedad mortal. Si usted no trata con la gangrena pronto, va a esparcer, va a crecer y vas a morir tarde que temprano. Pero se puede evitar la gangrena. Y lo mismo ocurre con la gangrena espiritual en una congregación. También se puede evitar. La razón por la cual Pablo mencionó gangrena es un tipo de cáncer, pero come tu cuerpo. Y por eso a veces hay que cortar un dedo, una mano, una pierna, para que no se esparce y se quita la vida. Nada bueno, yo no deseo eso a nadie, la gangrena. Entonces, Pablo mencionó eso, porque el Espíritu Santo le guió. Nada que dice Pablo es así por casualidad. Él habló siendo inspirado por Dios cuando escribió las cartas del Nuevo Testamento. Y él escribió, nos dio mitad del Nuevo Testamento. Mitad de lo que leemos es de Pablo. Lo primero, vamos a ver aquí cómo podemos evitar la gangrena espiritual en nuestra vida y después en la vida de la iglesia. Y nunca olvida de eso. Cualquier persona aquí, cualquier miembro de esta iglesia, puede ser usado como gangrena en la congregación. ¿Ok? ¿Sabe? Imagina usted si tiene un dedito con gangrena, es un dedito nada más y se va esparciendo, es la mano. No le cortó el dedo, hay que cortar la mano. No corta la mano, hay que cortar el brazo. No corta el brazo, ya es muy tarde, ya llegó al cuerpo. Una persona puede destruir una congregación, una. Y después hablaremos más de eso, pero más quiero que entiendan. La gangrena no viene así nomás. Algo pasó, una infección, tal vez usted pisó en un clavo, o tal vez fue mordido por un animal con infección. Yo no sé, yo no soy doctor. Lo que yo sé es que yo no quiero gangrena, y yo no quiero que ustedes quieren tener eso. Y si lo tienen, gracias a Dios hay medicamentos, pero si no se trata la gangrena, tú vas a morir. Entonces, primero, no debemos perder de vista nuestro enfoque en la persona y la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Un poco largo, pero presta atención, usted sus notas, léelo bien. Pero no debemos nunca de perder el enfoque, perder la vista de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, su obra de expiación, su obra expiatoria. Él fue nuestra expiación. Él pagó por nuestros pecados. Dice, ¿qué tiene que ver eso con la cruz? Bueno, mira cómo comienza esta sección en versículo 14. Recuérdales esto. Recuérdales esto. ¿Qué es esto? Pues lo que acabamos hace 2 semanas, porque semana pasada era la resurrección, prediqué otro mensaje, pero hace 2 semanas yo estudiamos nosotros de versículos 11 al 13, hablando de en qué lado de la cruz tú te encuentras. Porque había 2 ladrones con Cristo. Y uno fue con él, el otro no. Uno lo aceptó, el otro no. Los 2 colgaron con él, pero uno está con él ahora, el otro no. Entonces, si usted recuerda, ¿qué lado de la cruz tú te encuentras? Y más bien, ¿qué lado de la cruz de Cristo tú te encuentras? Y algo más los 2 ladrones tenían en común, iban a morir. Algo que tenemos todos en común. Si tú eres cristiano o no, puedes ser un americano, puede ser un ruso. Vamos a morir todos. Vamos a morir. ¿Por qué? Porque el mundo, todos que entran en este mundo, entran bajo la condenación del pecado. Cristo no vino a condenar, Cristo vino a salvar. Ya estamos condenados. Simplemente por el hecho de ser hijos de Adán, somos pecadores. Entonces, no debemos perder de vista nunca nuestro enfoque, nunca en la persona y la obra. ¿Quién es que colgó y qué es lo que él hizo en la cruz por nosotros? Entonces en versículo 11, vemos aquí que Cristo murió en la cruz
y resucitó de los muertos para darnos la victoria. En versículo 11 es un breve repaso. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Obviamente, ¿dónde murió Cristo? En Calvario, en la cruz. Yo creo que no hay ninguna discusión. Pero vemos entonces, Cristo murió en la cruz y resucitó de los muertos para darnos la vida, la victoria. Victoria sobre la muerte. Ahora, o tú crees eso porque el ladrón sí creyó. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que Cristo iba a venir en su reino. Él sabía que Cristo era rey. Porque solo reyes traen reinos. Y vemos también que somos llamados también, vemos aquí, a llevar nuestra cruz y sufrir con Él. En el versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Eso nos da a entender si sufrimos con Él. Porque si morimos con Él, si estamos muertos con Él, es porque sufrimos con Él. Y es una de las cosas que yo no quiero volver a repetir lo que dije hace 2 semanas. Pero el llamado a Cristo, el llamado del Evangelio, es mucho más que seguro de vida para no ir al infierno. Es mucho más que, como dice en inglés, un fire insurance, una aseguranza de fuego. Es también un llamado a seguir a Cristo. Es un llamado de cargar nuestra cruz y seguir en pos de Él. Entonces, es un llamamiento a la muerte a la vez y a la vida, porque la cruz habla de muerte. Carga tu cruz, niégate a ti mismo, niega tu propia vida y sigue en pos de mí. Entonces vemos que somos llamados a llevar nuestra cruz y a sufrir con Cristo. Recuerda ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque en versículo 14 está diciendo, recuérdales esto. Entonces ahora yo estoy repitiendo o diciendo lo que es esto que estamos leyendo. Recuérdales esto. Entonces vemos también que si negamos a Cristo, pues Él no puede negarse a sí mismo. Y ahí está también en versículo 12. Y si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Para que Cristo se negara a sí mismo, Él tendría que ser mentiroso. Y Él no va a mentir. Él es Rey de Reyes. Él es Señor. Él es el único camino hacia el Padre. A Él digo, yo soy, ¿verdad? El camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no hay otro camino. Y si Cristo hubiera dicho que hay otro camino, estaría mintiendo. Y si Cristo entonces, si hay otro camino y Él dice que no hay, está mintiendo. Y Él no miente. Entonces vemos aquí que nunca debemos de perder de vista, ¿verdad?, el enfoque que es la cruz. Y usted ha fijado, cantamos ahorita, y yo nunca me pongo de acuerdo qué alabanzas van a cantar, pero no debo cantar en la cruz. En la cruz. ¿Por qué? Hay un himno también en la cruz, ¿verdad? Una iglesia bíblica, neotestamentaria, una iglesia bíblica siempre hablará de la cruz de alguna manera. Siempre enfocará en la cruz de Jesucristo. Siempre. No va a enfocar en prosperidad o en sanidad, ni siquiera en misiones o tradiciones. No. La iglesia siempre enfocará en la cruz. Porque sin la cruz no hay evangelio. Y si no hay evangelio, ¿por qué estamos aquí? Más vale cerrar las puertas. Ya hasta dijo a Pablo que si Cristo no resucitó, entonces vana es lo que él predicaba, vana es la predicación de los púlpitos y vana es la creencia de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo todavía está muerto. Entonces la cruz fue victoriosa y no Cristo, pero Cristo fue victorioso. Cristo es lo que da victoria a nosotros. Por eso esa cruz es muy especial. Hubo miles de cruces en la historia. Miles de personas fueron crucificadas.
Pero hay solo una cruz que nos salva, no la cruz de los demás, ni de los mártires, la cruz de Jesucristo. Y nosotros necesitamos siempre recordar eso. La cruz es tu gloria, mis hermanos. Mi Pablo dijo, lejos de usted de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por la cruz estoy crucificado al mundo y el mundo a mí. ¿De dónde dice eso? Gálatas 6:14. La cruz de Cristo era la gloria de Pablo. Cuando Pablo habló a los corintios, dijo, yo no quiero saber de nada entre ustedes, nada más Cristo y el crucificado. Entonces, es tan importante, pero ¿cómo nos estamos? Yo voy a dar un ejemplo. Yo sí nombro nombres porque es necesario. Usted presta, bueno, si quiere gastar su tiempo, pero si usted quiere mirar a Joel Osteen y mira un sermón de él, ver cuándo hablará él de la cruz de Cristo. Nunca. Él dice, y eso es lo que él cree, porque ha oído en sus entrevistas, tú puedes tener tu mejor vida ahora. Si no tienes que esperar para llegar al cielo, puedes tener tu mejor vida ahora. La Biblia dice, no, carga tu cruz y recibirás tu corona después. Y nosotros tenemos que hablar de la cruz. Y una vez, ya murió este hombre, pero Larry King, él lo tenía en su programa entrevistado. ¿Por qué tú nunca hablas de la cruz? Él dice, porque es mucha sangre y no me gusta hablar de la sangre. Es muy sangriento. Entonces, usted puede buscar también en la página de la iglesia de él. Usted verá, ahí no habla de arrepentimiento y no hablan de la cruz. Pero él es uno de muchos. Hemos tomado un ejemplo porque aquí está en Texas donde estamos nosotros. Pero esto se repite en muchas partes. Hay muchas iglesias donde casi no hablan de la cruz. Tal vez una vez al año durante la Pascua, el Viernes Santo, pero casi no hablan de la cruz. Hermanos, mientras un pastor es bíblico, usted va a escuchar 1 y 2 y 1000 y 10,000 veces acerca de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es el corazón del evangelio. Sin la cruz no hay salvación. Y vemos también, debemos ser ahora diligentes en buscar la aprobación de Dios antes que la de los hombres. Sí, después que habla de eso en versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles, es decir, animándoles. La palabra en inglés es exhort, encourage, ¿okay? Para animar, no es para reprender. Yo siempre he dicho, tengo que corregir porque muchos piensan exhortar es algo que está reprendiendo. No, es animar. ¿Okay? Delante del Señor, diciendo que Timoteo era un pastor que ordenaba a otros pastores y ancianos. Y él estaba diciendo a este líder, aunque era joven, él era un pastor, él dice, hey, nunca olvida de recordarles y exhortarles delante del Señor, porque tú hablas en el nombre de Cristo. Cuando yo les hablo de la cruz, hermanos, estoy hablando en el nombre del Señor, delante de Él. Antes que yo les hablo de la cruz, yo invierto tiempo en oración en mi casa, en mi oficina. Yo pido, Señor, que los hermanos puedan entender, dame las palabras, la claridad, poder hablar con toda claridad, para que la gente entienda qué es la cruz. Es mucho más que un adorno que uno cuelga en su cuello o un aretes en las orejas. Es mucho más que eso. Entonces, recordándoles, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y vamos a regresar a ese versículo. Pero ahora quiero hablar del versículo 15, porque 14 y 16 van juntos. Y en el medio habla aquí de la aprobación de Dios. Quiero ahora el versículo 15, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primero, hermanos, es verdad, aquí está hablando a los pastores, a los siervos de Dios, pero la Biblia dice que todos somos ministros. Usted lee el capítulo 4 de Efesios. Todos tenemos un ministerio, todos fuimos llamados al ministerio. Y por eso Dios dio pastores para edificar a la iglesia, para equipar a los santos,
para la obra del ministerio. Eso está en Efesios 4. Entonces, usted tiene ministerio. Dice que si usted es un padre, es su deber de enseñar a su familia, a sus hijos. Usted es un esposo, es su deber de enseñar a su esposa. Cada iglesia, cada familia es una iglesia en miniatura. Es una iglesia con un pastor. ¿Quién es el pastor? El hombre. Yo sé que algunos de ustedes no están cumpliendo con su rol como pastor, pero sea lo que sea, si usted está fallando o no, Dios le dice que usted es la cabeza de su mujer y usted es la fuente de bendición para su familia. Porque así como Cristo es su cabeza y usted es cabeza de su esposa y los dos son fuentes de bendición para sus hijos. Entonces, hasta la Biblia dice a las mujeres, si tiene preguntas, ve y pregunta a sus maridos en sus casas. El problema es que muchos hombres no conocen la Biblia. Eso es muy triste. Ellos tienen que preguntar a sus esposas. Pero eso no es bíblico. Entonces, me estoy desviando un poco, pero a la vez quiero que entiendan que todos somos siervos de Dios en ese sentido. Cada hogar aquí debe de ser una pequeña iglesia. Y la iglesia aquí es una acumulación. Todos somos diferentes iglesiecitas que formamos una iglesia. Pero cada hogar aquí representado es una iglesia. Ahora dice, ¿qué pasa si no hay una esposa en mi vida? Tal vez estoy divorciada, soy viuda, o tal vez tuvo hijos, nunca me casé. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Lo que queda atrás, si usted ya tiene a Cristo, es perdonado sus pecados, todo. Entonces, hermanas, ustedes tienen que ser padre y madre para sus hijos. No hay otra. Pero si hay un hombre en la casa, él es la cabeza del hogar. Y vemos entonces ahora aquí que cómo entonces puede uno, y mira lo que dice en el versículo 15, procura. Hay que buscar, hay que procurar. No viene automáticamente. No nada por vivir y respirar es un hecho. No, hay que procurar. Hay que procurar, hay que buscarlo. Y con diligencia. Muchas veces las hermanas saben muy bien. A veces los esposos son como los hijos en eso. Dice, hey, gorda, ¿dónde están mis llaves? Está allá. No la encuentro. Y manda a los hijos. No la encuentro. Y va la esposa. Ahí está. No es así muchas veces en las casas. Ustedes o están buscando algo. Puede ser, no son llaves. Puede ser, ¿sabe qué? Yo no sé. Cualquier cosa. Una ropa, una camisa. Y el hombre busque. Y va con la mujer. Ya te di, pero no lo veo, ahí no está. Ahí va la mujer, ábrela, ahí está. Usted sabe que tengo razón, que eso pasa todo el tiempo. ¿No es así? Ok, en eso son los hombres como los hijos. Ok, no procuraron, no buscaron bien. A veces, ¿sabe qué? Abre una puerta, ay, no está. Eso no es procurar. Pero aquí dice, procura con diligencia. Hay que buscarlo. Pero ahí tú no puedes buscar a tu mujer para eso. Tú tienes que buscarla del Señor. ¿Ok? Y entonces vemos aquí, hay que buscar con diligencia, procurar. Cuando estás procurando algo es porque lo estás buscando diligentemente. ¿Y cómo podemos entonces? Pues primero, fe es el primer paso. Fe es el primer paso. Al buscar la aprobación de Dios. No lo que dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, tú no puedes ser una persona aprobada si no le agradó. Obviamente, para ser aprobado por Dios tienes que agradarle. Pero sin la fe es imposible agradarle. Obviamente el primer paso para buscar con diligencia, procurar con diligencia ser aprobado por Dios es la fe. Entonces, ¿cómo puedo yo crecer en mi fe? Bueno, lo voy a decir. La fe son como músculos.
Lo más que tú usas, lo más que crecen. Cuando tú pones en práctica lo que tú ves con tus ojos, lo que dice la Biblia, y tú eres un hacedor de la palabra, tú vas madurando en tu fe. Y estás agradando al Señor, poco a poco. Entonces, la fe es lo más importante. Fe es simplemente creyendo lo que dice Dios. No creer nada más en Dios, aunque es necesario eso también, pero hay que creerle lo que Él dice. ¿Ok? Entonces, hay que creer a Dios. Nada más no creer en Dios, creer a Dios. Entonces, ok, ¿y qué es el segundo paso? Bueno, el segundo paso es obediencia a su palabra. Es otro paso necesario al buscar la aprobación de Dios. Había un rey antes de David, ¿verdad? El rey Saúl, y él no obedeció al Señor. Usted mira conmigo en primer libro de Samuel, el primer libro de Samuel, en capítulo 15. Observan ustedes aquí, y esas palabras de Dios, porque Samuel, profeta de Dios, está hablando en el nombre de Dios. Y Dios estaba enojado con Saúl. Ahí es donde Saúl perdió su reino. Y ya empezó a buscar a David. Dios le dio ciertas órdenes a Saúl. Le dijo, ve a tal lugar, y mata al rey Agag, mata todo su reino, no deja nada, ni animales. ¿Okay? Entonces, entonces el rey Amalek, perdón. Entonces, y él fue y mató a todos, pero dejó el rey vivo y dejó los mejores animales para sacrificarlo a Dios. En capítulo 15 llega ahora entonces Samuel. Y después él dio sus pretextos. ¿Cómo es que estoy oyendo eso de animales? ¿Qué pasó? Y comenzó con sus pretextos. En capítulo 15, versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, 15:20. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, echando la culpa al pueblo ahora, pues, como Adán con Eva, la mujer que me diste, ella fue quien me dio de comer, no es mi culpa, ¿verdad? Y aquí ahora el rey echando la culpa al pueblo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Bueno, suena bien. Dejó lo mejor para sacrificar. Dios no dijo eso. Dios mata todo. Sí, pues nosotros a veces pensamos que sabemos mejor que Dios y agregamos cosas a su palabra. En el versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová? Dios no le interesa, hermano. Si usted vive en desobediencia, aunque usted ponga miles de dólares en el plato de ofrenda, eso no justifica. Eso no va a servir. Dios quiere tu obediencia, no tu dinero, no tu sacrificio. Él quiere obediencia. En el versículo 22 dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y ahora mire, y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces no prestamos atención a la palabra. Y hacemos lo que pensamos que es correcto. Y todo el tiempo Dios no está contento con nosotros. Y porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Obstinación es terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Muchos de nosotros aquí, de ustedes, nunca han pisado en una tienda de milagros,
de la suerte del vagón o el vagón de la suerte, o con curanderas o espiritistas o estas que leen la palma o la bola de cristal. Nunca lo han hecho. Pero Dios dice, delante de mí es como si lo hubiera hecho con tu brujería, porque me desobedeciste. Y aquí dice, palabra de Jehová, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Por qué? Porque cuando tú haces lo que a ti te da la gana, tu Dios es el que está en el espejo. Tú eres tu Dios. Tú estás sentado sobre tu trono y tú crees que tú sabes más que Dios. Y es idolatría. Aquí está la palabra de Dios, hermanos. Yo no estoy inventando estas cosas. Entonces, regresamos a Timoteo, ¿verdad? Y estamos en 2 Timoteo. Y veamos entonces aquí que todas las cosas que encontramos aquí y en la palabra de Dios. Entonces, como versículo 15 otra vez, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Bueno, aquí dice, como obrero que que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, tome en cuenta aquí, ¿ok? Y aquí es donde vemos también entonces, primero tenemos que tener fe. Fe es no nada más creer en Dios, creer a Dios. Y tenemos que obedecer a la palabra, a los mandamientos de Dios. Pero después, integridad. La integridad en el uso de la palabra de Dios. Si usted fija bien en el versículo 15, aquí 2:15, dice que usa bien la palabra de verdad. Que decir que lo puede usar mal. Hay gente que tuerce en las escrituras. Hay pastores que predican muy bonito. Ellos tienen una elocuencia que puede peinarse con la lengua. Hablan tan bonito y traen la Biblia en la mano. Oh, sí, es muy... Pero usan mal y tuercen las escrituras. Entonces usted dice, ¿cómo? Well, obviamente si dice que usa bien es porque se puede usar mal. Y tuercen las escrituras. Y vemos que esto pasa. Tito, el libro que sigue Timoteo, y por supuesto voy a predicar cuando termina 2 Timoteo. Pero en Tito, y usted mira aquí en el libro que sigue, en capítulo 2, versículo 7. Está hablando también a Tito, que era otro, como Timoteo, que era pastor y ordenaba otros. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Por qué? Porque obró según la palabra. Dice, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Ven ustedes, integridad, mostrando integridad. Y es algo que yo pido al Señor, hermanos, cada semana, durante la semana, para que cuando yo traigo la palabra, nunca tomaré en cuenta lo que ustedes quieren escuchar. Nunca tomaré en cuenta lo que la cultura dice, cómo debe de ser las cosas. No, hay que siempre que dice, que ha dicho Jehová, que dice la Biblia. Y hay que enseñar la Biblia con integridad, porque la Biblia nos manda a hacer eso. Entonces, con ustedes, como padres, como esposos y madres también, porque Timoteo recibió de su madre y su abuela las santas escrituras, las sagradas escrituras, desde que era niño, pero le enseñaron su mamá y su abuela con integridad. Tan importante eso. No anda enseñando lo que tú quieres. No anda sacando la Biblia, lo que tú quieres sacar de la Biblia. No. Tienes que siempre acercarte al Señor con humildad y con la disposición de obedecer y atentamente leer la palabra y decir, Señor, tu palabra es mi luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo ando con mis pies, tu palabra me guía en mi andar cotidiano. Así es, hermanos. Pero muchas veces la gente quiere escuchar otras cosas. Y vemos también entonces ahora
debemos también evitar las contenciones vanas sobre la palabra de Dios. Ahora, si estamos agradando al Señor y somos aprobados, pues no vamos a entrar en discusiones y en tonterías. Ahora, en 2 Timoteo 2, versículo 14 al 16, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hay oyentes inconversos y es perdición. Después del 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, mucho bla bla bla, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué quiere decir todo eso? Primero, debemos evitar los argumentos tanto como sea posible. No siempre, a veces tiene que uno levantar la voz y hablar. Miren, voy a explicarles. Y usted recuerda en Hechos capítulo 15, en Hechos capítulo 15 había un grupo de judíos supuestamente cristianos que vinieron de Judea y de Jerusalén. En capítulo 15 de Hechos dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a la iglesia: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En otras palabras, antes de ser cristianos tienen que hacerse judíos, y después del judaísmo pueden graduarse a la cristiandad. Tienen que cumplir con la ley de Moisés primero y después pueden ser salvos. Eso no era el evangelio. Como Pablo y Bernabé, ahora en versículo 2, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Vemos aquí, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pues tuvieron una contienda no pequeña. Hay momentos que tenemos que hablar. Hay veces es necesario, porque ahí es donde entra la gangrena. Y uno tiene que poner, pero entonces, por eso, y la Biblia dice lo más posible cuando tú puedes estar en paz, ok, pero si no se puede, hay que levantar la voz, hay que hablar. Entonces vemos aquí, ahora regresando a 2 Timoteo, que, hermanos, lo tanto como sea posible, no hay que entrar en argumentos y discusiones, porque a veces peleamos por tantas tonterías. Ahora, yo voy a decir, hermanos, el segundo punto, después le voy a explicar algo. Deberíamos preocuparnos más por ganar almas que por ganar discusiones. ¿Ok? Y la Biblia dice en 14:1 de Romanos: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Le voy a dar unos ejemplos. A veces son opiniones y a veces son doctrinas, pero como quiera, hay que cuidar con los argumentos. Aquí está, por ejemplo, en el trabajo, dos cristianos. Aquí está José en un lado y aquí está Juan en el otro lado. José es pentecostés, Juan es conservador. José cree que para que tú tengas el Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas. Y él fue enseñado así. Tienes que hablar en lenguas y Dios te va a sanar. La sangre de Cristo te sanará de todas tus enfermedades. ¿Ok? Eso es José. Juan dice, no. La sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Esa es la enfermedad que se refiere. Hay enfermos que aman a Cristo. Y además yo nunca hablé en lenguas, pero yo sé que tengo el Espíritu Santo. No. Es como que hay un hombre en el medio diciendo, y en este lado está José el pentecostés que cree en hablar en lenguas, y en este lado está Juan que no cree, y van a pelear como boxeadores en el trabajo. Y todos mirando a esos dos peleando. ¿Dónde está el provecho de eso? ¿Dónde está la edificación? Nada. ¿Sí ves? Y yo me acuerdo que eso pasó conmigo una vez. Que yo me acuerdo que había visto eso en mi trabajo cuando no era pastor, trabajaba en el mundo, ¿verdad? Yo era cristiano, pero había hermanos peleando entre ellos en el trabajo.
Hasta yo caí en eso, tratando de ganar un argumento de algo doctrinal. Y la verdad es, hermanos, caemos en eso, ya no es el espíritu que está hablando, es el orgullo. Yo quiero ganar, yo tengo razón. ¿Y sabe qué? ¿Qué dice aquí? Pues mira, 2:14 dice que cuando hacemos eso es para perdición de los oyentes. Tú no puedes ir con un católico en el trabajo y él es de hueso colorado católico y tú dices, no, es que María no nos puede salvar, no debemos de orar a María. Y él dice, sí se puede, ella es la reina del cielo. Y tú estás entrando en polémicas en el trabajo o en público, o tal vez en la familia, porque hay uno en la familia que es así, otro que no. No es el tiempo. Hay que usar sabiduría. Y a veces hacemos más daño que ayuda. Y después los demás dicen, no, mira, esos cristianos peleando. Para eso va a la cantina a pelear, pues ahí puedo tomar y disfrutar mi cerveza. En la iglesia no puedo tomar. ¿Debes? Créanmelo, así piensan. Y nosotros no vamos a convencer a nadie. Nada más cuestión de orar. Y si el Espíritu Santo quiere, Él va a iluminar a esa persona. Tú no vas a cambiar a nadie. ¿Ok? Entonces de eso está hablando Pablo. Debemos evitar las contenciones sobre la palabra de Dios. Usando la Biblia, pero peleando entre hermanos. Eso no se hace, hermanos. Eso no se hace. Yo sé lo que creo. Yo sé lo que dice la Biblia. Mire, yo tengo pastores. Es un ejemplo. Pertenecemos a una asociación de más de 50 iglesias bautistas. Ustedes saben mi punto de vista. Ustedes saben que yo creo mucho en la elección. Yo les enseño eso. Yo veo eso en la Biblia. Hay pastores que no creen, pero aman al Señor. Yo veo que aman al Señor. Yo digo, bueno, Señor, aunque ellos no creen en eso, pero yo veo que te aman y hablan de Cristo. ¿Por qué voy yo a perder esa amistad por pelear con otros pastores? Yo no soy el único, otros que creen como yo también. Pero el hecho es, ¿por qué vamos? Dios no es glorificado en estas cosas. Es lo que Pablo está diciendo. Cuidado. Aun si lo que tú crees es la verdad, pero tú andas peleando con otro, ya los del mundo van a ver, y otros cristianos también, y es puro problemas, nada bueno. Entonces, por eso es tan importante. Ahora, hay otro punto, que las falsas doctrinas, eso sí hay que cuidar. Y las palabras vanas son como una infección para el cuerpo de Cristo. Hay que cuidar allí. Y esa es donde él dice también, hay perdición de los incrédulos. En versículo 14. Porque un cristiano no se pierde, pero sí le puede estorbar. Y ahí vemos en versículo 16. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. En otras palabras, en vez de santidad, en vez de crecimiento en las cosas del Señor, va a haber más impiedad. ¿Y qué pasa en las iglesias a veces? ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué se dividen? Porque no hay el amor de Cristo. Todos están peleando, quieren ganar argumentos en vez de edificar a su hermano. Entonces, nosotros tenemos que cuidar. El Señor habló también de un poco de levadura, lueda toda la masa. Y también doctrina falsa, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la iglesia tiene que saber lo que creen. Por eso, cuando ustedes saben, cuando alguien quiere ser miembro, y más los nuevos que son bautizados y otros que ya son, pero quieren ser miembros, por eso tenemos una clase. Eso es lo que creemos, esa es nuestra manera de gobernar. Y cuando entran en esa clase, y son 2 semanas, 2 horas por semana, después firman un convenio. Estoy de acuerdo. Para que todos estemos en la misma página. El problema es que a veces nos actuamos como niños y queremos ganar argumentos. Y hay familias que controlan iglesias y si no hacen como esas familias quieren, ahí está la puerta, vete.
Y poco a poco las iglesias se están disminuyendo en asistencia y comienza a perder miembros porque no hay edificación. Entonces, eso es lo que pasa con muchas iglesias. O hay iglesias que no tienen buena doctrina, entran otra gente y comienza poco a poco tomar control de la iglesia poco a poco y la iglesia cambia por completo su doctrina. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que la salvación no se pierde, no se puede. Pero entra persona poco a poquito y comienzan a enseñar y después comienza a cambiar la doctrina. Oh, sí se puede perder. ¿Y qué pasa con esas iglesias? Se ponen muy legalistas. Y viene con reglas y tiene que así, así, así. Y ya la iglesia no es una iglesia de gracia. No es una iglesia donde Cristo está reinando. Es el hombre y sus reglas que está reinando. Eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que sucede. Entonces tenemos que cuidar. Porque las falsas doctrinas, y ahí es donde tenemos que hablar, como Pablo habló. Pero no por cualquier tontería. Bueno, no me gustó eso. No me gustó. Ahora, en el trabajo o fuera de la iglesia, es diferente. No anda peleando. Dentro de la iglesia hay que mantener doctrina sana. Si tú perteneces a esta iglesia, tú debes saber lo que creemos. Pero si tú vas con otro, estás batallando con alguien en el mundo, no lo hagas, no lo hagas. La Biblia dice en Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Que su palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder, cómo contestar. En otras palabras, nosotros muchas veces no andamos con gracia. Después vemos también algo más. Compara estos versículos 16 a 18 y mira conmigo Efesios 4:29. Efesios 4 en versículo 29. Y aquí se encuentra algo muy bonito y muy instructivo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿ok? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Para qué? A fin de dar gracia a los oyentes. Da gracia a los oyentes. Que su palabra sea, que su boca sea una fuente de gracia. No de dolor de cabeza y estrés y nada más puro argumentos. La gente es muy argumentativa. Argumenta por todo. Entonces, la Biblia dice, si vas a hablar, que sea para edificación, para dar gracia a los oyentes. Así debe de ser, hermano. Y con la gracia no va a haber gangrena. Pero cuando no hay gracia, hay malos sentimientos, y un hermano no viene a la iglesia porque se ofendió, y otro hermano aun cuando viene, en vez de, si mi hermano que me ofendió está en este lado, voy a sentar en este lado, y lo más lejos posible. Y si salgo por una puerta, me voy por la otra. Eso está mal. Eso no es bíblico, eso es carnal. Eso ya es comienzo de gangrena, porque el cuerpo se está dividiendo. Y vemos también que nuestro andar diario es la verdadera prueba de nuestra relación, ¿okay?, con nuestro Señor. Usted mira el versículo 19, regresando a 2 Timoteo 2. Mira lo que dice. Dice aquí, versículo 19, pero bueno, habla también le dijo, versículo 17 y 18, de la gangrena. Pero mira 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero, vemos aquí, el Señor conoce a los suyos. ¿Recuerdan que el Señor, había muchos que pensaron que eran salvos? Señor, Señor. ¿Y qué le dirá Él? Apartado de mí, hacedor de maldad. Él no dice, no te conozco. Él dice, nunca te he conocido. Nunca tuvieron un encuentro con Él. Y nosotros pensamos, bueno, si conozco a Dios es porque soy salvo. Sí, pero si tú lo conoces, porque Él te conoció primero. Y Él dice aquí, versículo 19,
conoce el Señor a los que son suyos. Y después vemos entonces, en el capítulo 10 de Juan, ¿recuerda lo que él dijo de sus ovejas? Ojalá que tú eres una de ellas. Sí, porque si tú tienes a Cristo, tú eres uno de ellas y no pierdes su lugar. Vamos a ver Juan 10, pero 2 veces. En Juan 10, 27, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y las conozco. Yo las conozco. Sí, Él conoce sus ovejas. Ahora, si Él conoce a sus ovejas, ¿qué pasa? Pues hemos visto aquí. ¿Qué dice aquí en Timoteo? Vamos a regresar a Juan 10, pero ¿qué dice en Timoteo? Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Ok. Después, ¿qué más? Pues que dijo el Señor en capítulo 10, en versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahora mire, y me siguen, y me siguen. Él conoce sus ovejas y sus ovejas le siguen. ¿Qué dice 2 Timoteo? Pero el fundamento de Dios, versículo 19, está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él conoce sus ovejas. Ahora, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y me siguen. Si tú sigues a Cristo, apartarás de la iniquidad. Si Cristo te conoce y tú eres oveja, tú le sigues. Tú ya no vives en pecado. Porque Cristo dijo, y me siguen. No estoy diciendo que no hay ovejas extraviadas, todos nos desviamos de vez en cuando, pero en general seguimos a nuestro pastor. Él es nuestro pastor, es Él que provee todo, nada nos faltará, es Él que nos guía por el camino de justicia, es Él que nos guía por pastos verdes, aguas calmadas, buenas aguas para beber. Es Él que provee para nosotros en presencia de nuestros enemigos. Él siempre está con nosotros. Entonces, vemos aquí que nuestro andar diario, ¿cómo andas tú? Tú puedes bla, 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 todo lo que tú quieres que tú eres cristiano. ¿Cómo andas? ¿De veras estás pensando en Él? Porque Él dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Le digo eso porque yo quiero poner un desafío, un challenge, un reto a cada uno de ustedes. Leer la primera epístola de Juan. Son 5 capítulos, un pequeño libro. Leerlo. Ahí vas a ver o eres o no eres de Cristo. Ahí vas a ver o eres o no eres hijo de Dios. Ahí vas a ver o eres o no eres hijo del diablo. Primera de Juan habla muy directo, es como un cuchillo que corta tu corazón y te lo revelará todo. Ahí es. Primera de Juan. Y tú vas a ver si eres salvo o no. Entonces, vemos aquí que nuestro andar diario es la verdadera prueba de nuestra relación. Él conoce a los que son suyos, los que son suyos le siguen. Y como dice Amós en su libro, en 3:3 de Amós, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dios está hablando por medio del profeta. ¿Tú de veras andas conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Andarán dos juntos. ¿Con quién quieres andar tú? ¿Con el mundo o con el Señor? Andarás dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso, mira tu vida. Yo no puedo juzgar. Tú, mira tu vida. Tu vida dirá de veras si eres salvo o no. Entonces, la conclusión, y voy rápido. Número 1. Nunca debemos perder nuestro enfoque de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Él dio su vida por nosotros. La cruz es todo para nosotros. Segundo punto, nunca debemos tomar a la ligera la aprobación de Dios. Más nos conviene recibir su aprobación porque tenemos que rendir cuentas a Él. Y leer, ahí está en Hebreos 4:13.
Todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel con quien tenemos que dar cuentas. Y vemos entonces, no es algo a la ligera. Y no debemos discutir sobre la palabra de Dios solo por el simple hecho de ganar una discusión. O discutir nada más para ganar este argumento. Deja, eso es orgullo. Eso es el yo, no es el Espíritu Santo. Dios nunca nos llamó para ganar argumentos. Él nos llamó para ganar almas. Y las falsas doctrinas son una gangrena, hermanos, para el cuerpo de Cristo. Y hay que combatirlas de inmediato. Yo veo que alguien está creyendo algo que no es bíblico. Hay cosas negociables, pero hay cosas innegociables. Si tú comienzas a decirme que tienes que hablar en lenguas para ser salvo, tú estás agregando el evangelio. Eso no está en la Biblia. Si tú vienes y dices que Cristo, la resurrección ya pasó, como dijeron aquí, es que cuando recibe a Cristo ya fue la resurrección, ya no hay nada más. Y trastornaron a muchos. Eso es algo innegociable. Cristo habló que recibiremos nuestros cuerpos glorificados un día. Y es imposible engañar a Dios. Él conoce a los que son de Él, de verdad. Él sabe si tú eres de Él o no. Él sabe. No te engañes. Ve a Él con todo tu corazón. Señor, ¿soy salvo? ¿De veras te conozco? ¿Tú me conoces, Señor? Yo no quiero ser de esos que tú dices un día, aparte de mí nunca te conocí. Y si Dios nos conoce de veras, pues le seguiremos. Tu vida demuestra si tú de veras es conocido por Dios. Porque las ovejas verdaderas le siguen. No hay otra manera de decirlo. No, tú estás juzgando y hay muchos cristianos que están en el mundo. ¿De veras son cristianos? ¿Cómo tú sabes? Tú puedes ver cada corazón. Tú sabes si alguien es salvo. La Biblia dice, mis ovejas me siguen. Uno conoce un árbol por su fruto. Tú diga lo que tú quieras con todos tus argumentos. Yo voy a mi Biblia. Y la Biblia dice que hay muchos que se engañan. Hay trigo con cizaña. Asegúrate que tú no eres cizaña y que tú eres trigo. Asegúrate que eres una oveja conocida por tu Dios y que tú le conoces. Asegúrate que eres salvo. Y yo no puedo asegurarte. Es algo entre tú y Dios y nadie más. Vamos a orar, vamos a poner de pie. Si quiere pasar a orar, aquí está el altar. Si quiere recibir al Señor, aquí te esperamos. Vamos a buscar su rostro en oración. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Tu palabra es clara y a veces dura, pero es clara. Tu palabra, Señor, también es una obra de amor. Es una carta de amor que tú das para tu pueblo. Para el pecador, para que te busque, Señor. Y te pedimos, Padre, si alguien aquí no te conoce y tú no lo conoces, que esto cambie ahora, que esta persona tenga un encuentro contigo. Y si te conocemos, Señor, y tal vez hemos sido argumentativos o tal vez hay orgullo en nosotros, repréndenos, guíanos, perdónanos, haznos, Señor, más santos, más piadosos, más humildes. Pero, Señor, queremos amarte más, queremos ser hacedores y oidores de tu palabra, Señor. Ayúdanos. Y Padre nuestro, gracias por este amor tan grande, esta paciencia tan grande, esta misericordia que es grande para con nosotros. Ahora, Señor, lo que hemos estudiado esta mañana, que se queda bien grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.